Hola a todos, damos inicio a la tercera y última parte de la clase 3, donde nos queda por ver el armado de vistas especialmente para estructuras al estilo árboles, grafos y redes. Nosotros ya habíamos estado viendo los casos anteriores de datos tabulares y espaciales, en los cuales existe una representación geométrica relativamente estricta. En el caso de árboles y grafos no tenemos tal cosa, entonces tenemos que trabajar con algún tipo de geometrización de la estructura. La estructura no tiene tal cosa. Y tenemos que empezar a manejarnos, empezar a armar esa representación necesariamente a partir de la vista que se conoce como nodo arco, porque ya está totalmente naturalizada y porque es muy difícil ir en contra de algo que ya está establecido en nuestra cultura. Sí, tenemos a la izquierda una representación de un árbol utilizando la vista nodo arco y a la derecha un grafo en el cual, bueno, hay algún tipo de información adicional representada con colores. Sí, estas vistas son bastante usuales y bastante autoexplicativas porque afortunadamente, como decimos, ya están formando parte de nuestra cultura de comunicación. Para el caso de los árboles existen muchas variantes. Si ustedes pueden ver en el catálogo de visualizaciones van a ver que hay una cantidad importante que ya están predefinidas o prearmadas. Ahora vamos a verlas en un poco más de detalle. O sea, tenemos acá básicamente 7 representaciones de una misma estructura, que sería un árbol que tiene un factor de ramificación exactamente 3 en todos sus niveles y que tiene 4 niveles incluyendo a la hoja. O sea, en el nivel 0 tenemos la hoja, en el nivel 1 tenemos 3 nodos, en el nivel 2 tenemos 9 y en el nivel 3 tenemos 27. Esta sería la representación nodo arco. Y aquí tenemos otras posibles representaciones. Esta es bastante frecuente o conocida, es muy interesante, se suele conocer como icicle plot, como gráfico de estalactitas, porque evidentemente cuando el árbol no es completo, cuando le empiezan a faltar nodos en alguno de los niveles, empiezan a haber huecos en las diferentes partes y por lo tanto el gráfico termina teniendo la forma, como su nombre lo indica, de estalactitas. Seguramente esta vista la vamos a ver más adelante en algún ejemplo, y una de las características interesantes que tiene esta vista es que uno puede de alguna manera delimitar el espacio que necesita para representar el árbol en función de la cantidad de niveles y del factor de ramificación que tenga el árbol antes de hacer el rendering, o sea que de alguna manera para representaciones de árboles en espacios que sean acotados es bastante adecuada. Esta vista es similar a la anterior, solamente que en vez de ir de arriba para abajo, vamos de adentro para afuera. Es relativamente discutible si es entendible o no es entendible, pero pueden darse casos en los cuales tengamos una necesidad de representar esta información de esa forma. Por ejemplo, si las hojas estuviesen haciendo referencia a algún tipo de información que está representada en coordenadas polares, entonces sería esa la manera más adecuada de poderlo representar, de poder representar agregados. Bueno, no vamos a hablar de todas las demás vistas. Esta que está aquí también es interesante porque de alguna manera nos permite representar algún concepto referido a la inclusión propia. En esta vista, cada nodo padre incluye propiamente a la geometrización de sus nodos hijos. Entonces la raíz incluye propiamente a los otros 26 nodos y cada uno de los hijos de la raíz incluye propiamente a cada uno de sus 9 descendientes. Y esto nos permitiría hasta cierto punto y de alguna manera poder representar tamaños en los círculos o en los discos, de manera tal de que los nodos que tienen un determinado tamaño están incluyendo propiamente a los tamaños de los hijos y así recursivamente hasta llegar a las hojas. Eso puede tener algún tipo de utilidad en algún tipo de contexto o para algún tipo de propósito. Bueno, claramente
La característica de los árboles como estructura de información es el hecho de que son estructuras contenidas. Entonces, como tal, toda representación donde se vea la información de los nodos dentro de la información de su nodo padre será algo que contribuye con esa representación. En este caso, bueno, tenemos algo parecido a la vista de la cual estuvimos hablando recién. O sea, tenemos una vista en la cual todo el cuadrado, todo el rectángulo representa la raíz del árbol y cada uno de los rectángulos más grandes representan los hijos del árbol y los rectángulos dentro de esos, representan a los hijos de los hijos y así recursivamente. Entonces, esto nos permitiría también tener una representación donde las importancias relativas de cada nodo, sea nodo hoja o nodos intermedios, está adecuadamente geometrizada, utilizando el área como espacio, como metáfora visual, para representar esa área. Acá del libro de Tamara tomamos un ejemplo que nos permite ver algunas cosas que se pueden hacer con esa geometrización. Esto está mostrando un ciberataque, o sea, está mostrando cómo se puede visualizar un ataque de denial of service. Acá básicamente lo que se está representando es, en el rectángulo tenemos el árbol de las direcciones de IP dentro de un lugar que está siendo atacado, dentro de una empresa o dentro de una institución que tiene un IP raíz, y a partir de ahí a cada una de sus divisiones les va asignando diferentes IPs y bueno, eso ya sabemos que configura una estructura al estilo árbol. Y luego tenemos 6 direcciones de IP externas que están haciéndole ping a esas direcciones internas todo el tiempo para, bueno, ya saben, para poder atorar, para poder, sobrepasar la capacidad de respuesta al pedido del protocolo. Bueno, esta vista así tal cual está hecha, evidentemente es una mancha de tinta en la pantalla, es muy difícil de distinguir. Acá hay una representación que es más interesante, pero bueno, vamos por partes. Sí, fundamentalmente lo que tenemos es representado el árbol de IPs en esta estructura rectangular y de alguna manera con un mapa de calor que en este caso está hecho en niveles de gris para que el color del mapa de calor no se confunda con el color de las direcciones de IP que están atacando, ¿sí? De manera tal de que los nodos que están más atacados están más en negro y los nodos que están menos atacados están en blanco. Y luego se ven como arcos que van de esas direcciones, pero bueno, hay un proceso que está juntando todas las líneas en haces, ¿sí? Esta técnica se llama bundling en inglés, o sea, formación de haces, de manera tal de que todas las líneas que van a diferentes direcciones de IP se juntan en un haz, y eso hace que la vista no sea tan confusa como es sin haber aplicado esta técnica. Bueno, respecto de los grafos, ya sabemos que la representación nodo arco nos permite tener ciertos grados de libertad a la hora de representar otros atributos. Por ejemplo, atributos de los arcos los podemos representar con colores o con grosores. Atributos de los nodos los podemos representar con colores o con tamaños. De alguna manera, esa representación, al margen de que pongamos etiquetas o tags, al margen de eso, bueno, nos permite tener un grado de libertad más para representar alguna información más que no sería de conectividad, sino que sería de información local de cada nodo o de cada arco. Bueno, hay otras veces en las cuales la información presente en un árbol o en un grafo, más en los grafos que en los árboles, no está exactamente o no se vuelve totalmente aparente en la representación nodo arco, sino que salta a la vista en una visualización de la matriz de adyacencia. Sí, la matriz de adyacencia, tal cual la tenemos ilustrada acá, básicamente es una matriz binaria, aunque a veces se pueden poner números cuando podemos, por la característica que sea, podemos tener
arcos repetidos entre un mismo par de nodos. Entonces, veamos cómo se construye. Acá tenemos un grafo en el cual tenemos 5 nodos. Entonces, generamos una matriz de 5 por 5, donde cada fila y cada columna identifica a cada uno de los nodos del grafo. Y luego ponemos un 1 cada vez que hay un arco que comunica a ese par de nodos. Entonces, hay un arco que va de verde a azul, colocamos de verde a azul un 1. Pero también hay un arco que va de azul a verde, entonces de azul a verde colocamos un 1. Sí, claramente este grafo que estamos representando acá es un grafo adirigido, entonces se interpreta que los arcos son bidireccionales, no están hablando de que voy de un lado a otro, no es como si dijésemos una línea aérea, por ejemplo, donde el vuelo va del punto A al punto B, pero no necesariamente viceversa. ¿Sí? Claramente, cuando el grafo es adirigido, la relación de conectividad es simétrica y eso hace que la matriz de conectividad sea simétrica respecto de la diagonal principal. O sea, es como que está espejada respecto de la diagonal principal. ¿Sí? Si fuese necesario trabajar con nodos que tengan, con grafos que tengan más de un arco entre pares de nodos, entonces colocaríamos en nuestra matricita números o representaríamos a nuestra matriz de adyacencia con un mapa de calor, de manera tal de que cuando algo está más conectado, porque hay más arcos entre ese par de nodos, hay más calor en esa celda de la matriz. Bueno, visualizar la matriz de adyacencia no necesariamente es útil, pero en algunos casos puede mostrar situaciones como está ocurriendo en este pequeño sector de la matriz de adyacencia, donde se ve que hay algún tipo de subestructura en la cual está ocurriendo algo que puede llegar a ser de interés. En particular, esto termina en situaciones como esta que tenemos acá, que son realmente muy interesantes porque son donde podemos aplicar nuestras técnicas de análisis de información y de reconocimiento de patrones aplicado a la visualización de la información. En una matriz de adyacencia en la cual hayamos hecho las permutaciones necesarias entre filas y columnas, se ven de una manera muy clara la existencia de estructuras o de cuasiestructuras que tienen un significado muy importante. Por ejemplo, tenemos marcado en rojo subestructuras que se denominan cliques, que son subconjuntos del grafo que tiene la característica de que dentro de ese subconjunto todos los nodos están conectados con todos los otros nodos del mismo subconjunto. Como está ocurriendo acá, con 10, 11, 12, 13, están todos conectados con todos, como se ve acá en este lugar, y como está ocurriendo acá, con 0, 1, 2, 3, 4, están todos conectados con todos. ¿Sí? Esto salta a la vista en la representación nodo-arco, siempre y cuando los nodos del clique hayan terminado estando todos juntos, cosa que no lo podemos garantizar, pero salta más a la vista cuando estamos representando a nuestra estructura con una matriz de adyacencia. Hay otras estructuras que son interesantes. Por ejemplo, tenemos acá lo que se denomina un biclique, que está representado con una subestructura en la cual vemos que hay un conjunto de nodos que están conectados con solamente dos, ¿sí? 19, 20, 21, 22 están conectados solamente con 18 y solamente con 23. O sea, es como que 19, 20, 21, 22 son como una barrera que separa a 18 de 23 o que une a 18 con 23. Eso depende de cómo lo querramos interpretar o cómo lo querramos ver. Pero se ve con mucha claridad. Y fíjense cómo están dispuestos simétricamente los unos en esta submatriz de la matriz de adyacencia. Esta otra estructura que está acá también es una especie de biclique, tiene otro nombre que se denomina corona, que es un subconjunto que a su vez está particionado en dos subconjuntos, de manera tal de que los del primer subconjunto, cada elemento del primer subconjunto está conectado con todos los del segundo subconjunto y viceversa, lo cual conforma una matriz de adyacencia tal cual la tenemos representada aquí. 37, 38 y 36 está conectado con 32, 33 y 34 y 35, y a su vez
32, 33, 34, 35 está conectado con 36, 37, 38. Y se ve acá claramente cómo eso ocurre. Obviamente que estas estructuras son estrictas, o sea, yo doy una definición matemática y después en mi estructura compruebo que esa propiedad matemática se cumpla al 100%, cosa que no siempre ocurre. Entonces, nosotros tendríamos estructuras intermedias a las cuales denominamos clusters, que no terminan de conformar ni un clique, ni un biclique, ni una corona, sino que están ahí a cierta altura. Y eso ya lo definimos de una manera un poco más pragmática, o sea, es como que le ponemos a nuestro algoritmo de detección de subestructuras de interés dentro del grafo, le ponemos algo así como, bueno, fíjate que se cumpla una determinada subestructura, como que haya un subconjunto de nodos dentro del grafo tal que la conectividad dentro de ese subconjunto sea muy alta, aunque no sea el 100%, aunque no sea un clique, con que haya un 90% o un 80%. Hay veces que también en la estructura buscamos otro tipo de nodos, como por ejemplo los denominados hubs, HV. Un hub sería como el centro de una estrella. Si los nodos fuesen personas y los arcos fueran la relación es amigo de, el hub sería algo así como el influencer de un subgrupo de nuestra red social, que es obviamente un target muy importante cuando queremos hacer publicidad o propaganda política, ¿sí? Paramos al influencer del grupo porque sabemos que lo que haga esa persona va a contagiarse, va a tener un factor de viralización muy alto respecto de su grupo. Bueno, otra cosa más, y ya con eso dejamos. Fíjense cómo cuando un nodo o un par de nodos, como está ocurriendo acá con estos dos nodos, o este nodo acá, comparten la pertenencia a un clique o a un clúster, esa intersección también se ve con claridad en la matriz de adyacencia. Esto es importante porque, bueno, muchas veces el ejercicio o el problema para determinar utilizando estas estructuras está relacionado con no encontrar un clique o encontrar una estrella o un hub o un clúster, sino encontrar nodos que pertenezcan a más de uno. Y esa intersección a veces requiere, bueno, que primero identifiquemos las subestructuras de interés y que luego intersectemos esas estructuras de interés a ver si aparece algún nodo que tenga alguna, esté repetido, esté apareciendo varias veces, ¿sí? Bueno, con esto terminaremos entonces con esta parte de la clase 3, que es lo que tiene que ver con el diseño de vistas, y luego arrancaríamos con lo que viene después, creo que ya es la clase 4, que tiene que ver con el armado y disposición de la información en un contexto un poco más amplio. Así que bueno, nos estamos viendo y que tengan un buen día.